pañales. Una recomendación que siempre le doy a mis alumnas para crecer su negocio de una forma estratégica y con alto impacto es abrir un newsletter. Y es que el alcance que tienes en redes sociales cada día disminuye más. Además de que nunca sabes en qué etapa está cada persona. Puede ser que alguien apenas llegó contigo ayer por un reel que vio, o hay otra persona que lleva 4 años siguiéndote, así que no las puedes tratar igual. Tener un newsletter te va a ayudar a adaptar la información de acuerdo a los intereses de tu audiencia y establecer también una relación mucho más cercana con ellos. Yo llevo utilizando ConvertKit por más de 6 años y me fascina porque tienen varios tipos de formularios, lista de espera, videos, descargar un PDF, y eso te ayuda a realmente llegarle a las personas con una herramienta que va a permitir que tengan más confianza contigo. En la descripción del podcast te puse un link en donde puedes comenzar a crear tu newsletter y los primeros 1000 suscriptores serán gratis. Abre tu lista de emails y empieza ya a implementar esta estrategia que es una de las más sólidas y eficientes. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo creo que hoy, viendo hacia atrás con los casi 300 episodios que tenemos, ya casi 7 años del podcast, algo que me impresiona mucho y veo como una constante con mujeres que admiro, con mujeres que te hacen vibrar, con mujeres que están siempre moviéndote a hacer algo diferente, es esta emoción por reinventarse constantemente. Y nuestra invitada del día de hoy, bueno, lo tiene en las venas, es alguien a quien yo conocí por primera vez en el 2018. Ella estaba estudiando para ser health coach, tenía pues ya un background de trabajo corporativo por mucho tiempo. Ella es comunicadora y desde esa vez que la vi cuando Nico era un bebecito en mi panza hasta el día de hoy, de verdad que me ha impresionado por todo lo que ha logrado. Siempre el don de la escritura se le ha dado súper bien, y un día cayó en cuenta de que no solamente le gustaba escribir para sí misma, sino que le gustaba escribir para otras personas y ayudar a cada emprendedor o a cada solopreneur que pudiera describirse con las palabras. Y bueno, resumirla en una presentación es demasiado acotado para todo lo que es Jit García, pero me muero de ganas de que ya empecemos con esta entrevista. Así que Jit, bienvenida a Negocios entre Pañales. Gracias, Pau. Honrada en todos los niveles por estar aquí y por tener la atención de tu audiencia que está repleta de mujeres maravillosas. Jit, tú eres alguien que pues constantemente está probando cosas nuevas de la vida, ¿no? Esta emoción como por vivir, por ir al café desconocido, por irte a lugares que tal vez nunca habías estado ahí, pero te traen un recuerdo, por contar tu vida de una forma en la que a todos nos haces vibrar. Es hermosa. Y quiero preguntarte si desde siempre ha sido así, o sea, estas ganas de estudiar cosas nuevas, de compartir tu día a día, ¿cómo sientes que lo llevas a cabo y que no dejas que el síndrome del impostor te diga, no, tú no estudiaste eso, tú no debes de hablar de salud o tú no debes de hablar de, no sé, de espacios públicos? ¿Cómo logras combatir esa voz que a veces nos echa para abajo? Bueno, antes que nada, definitivamente cuando vives por tanto tiempo pendiente del qué dirán, como me preguntaste si siempre fui así, no, o sea, para nada. Yo crecí como con una nube de, literal, calladita te ves más bonita, pórtate así, quédate así, porque así no molestas. Básicamente, como crecí, como creo que crecimos muchas de nosotras, con el nunca des de qué hablar, no quiero que estés en boca de todo el mundo, ¿sabes? Muéstrate muy bien, muy perfectita, porque, ajá, pues tú no, yo no quiero que, que mi hija esté en boca de nadie y todas estas cosas que siento que vienen desde un lugar de proteger a nuestras hijas, pero también vienen desde una mentalidad de quizás de escasez, de miedos que hemos ido pasando de generación en generación, ¿no? A medida que uno va creciendo y que vas haciéndote tu propia idea de la vida, que vas teniendo tus propias experiencias, algo te hace clic y te das cuenta de que realmente pierdes más en la vida quedándote, no solamente quedándote callada,
no usando tu voz. ¿Y a qué voy con esto? Las personas siempre van a tener una opinión. Y esto te puedo decir que es para responderte esa pregunta de qué fue lo que cambió o cómo fue que me atreví a empezar a contar más, a hablar más, a dar mi punto de vista. Que eso era algo que a mí me, o sea, atemorizaba que alguien estuviera, que me llevara a la contraria o que alguien quisiera confrontarme por algo que yo dije. Era como, no, 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 no. Pero ¿sabes qué entendí? Que las personas siempre van a tener una opinión, que jamás vas a poder estar bien con todo el mundo, ni quisieras estarlo tampoco, y que para realmente no molestar a nadie, tienes que quedarte debajo de una piedra, así escondidita en una cueva, casi que sin respirar. O sea, respirando bien bajito, porque la persona ya puede decir, no, no me gusta cómo respiras, bájale. Entonces, cuando te das cuenta de que el existir y el hablar ya es un acto de valentía, o sea, porque es, siento que colectivamente hay este terror de dar nuestra opinión, de usar nuestra voz, justamente por miedo a que alguien nos diga, pero tú no sabes de eso, pero ¿y quién te hizo a ti experta? Pero es que nadie te tiene que hacer experta. Al final, si tú no estás recetando algo, si tú no le estás diciendo a alguien, tú tienes que hacer esto porque esto es lo que te va a cambiar a ti la vida, porque esto es lo que te va a hacer que tú hagas y logres lo que sea que quieres lograr, desde un lugar, yo respeto mucho a las personas que tienen una idoneidad, respeto mucho a las personas que son expertas en su tema, pero tú tienes una opinión, tú tienes un don, tú tienes un talento. Entonces, cuando empiezas a valorar tu opinión, cuando empiezas a valorar tu talento, ya queda en ti escoger si tú quieres elevar ese talento, si tú quieres, sabes, nada mata el síndrome del impostor más que asegurarte no de que estudiaste la licenciatura en X, sino más de construir tu oficio. Yo escribo, como dijo Pau, toda la vida he escrito por amor al arte. Desde con los años, desde hace muchos años empecé a tomar programas de escritura, empecé a tomar cursos de copywriting creativo en ese momento y en paralelo empecé a estudiar periodismo, pero porque yo quería. No era un tema de que "Ay, yo necesito ser periodista", no, no, no. Era un tema de quiero aprender más, quiero saber más y todo se fue complementando. Porque cuando tú tienes un talento, y eso solo lo puedes descubrir tú, eso solo lo sabes tú. Y hablábamos con Pau antes de que cuando estábamos en la escuela, quizás muchas de nosotras tuvimos a esta persona que vino y te dijo, tú eres perfecta para trabajar con números. A mí me dijeron eso. Mis padres ambos estudiaron contabilidad, son contadores públicos autorizados, auditores, etcétera, pero eso no estaba en lo que yo quería hacer. Si yo hubiera seguido lo que me dijo esa persona, probablemente no, ya hubiera cambiado de carrera, ya hubiese hecho muchas cosas, ¿no? Y a lo que voy es que a veces nos creamos este molde o esta idea de nosotras mismas que no nos atrevemos a romper y no nos damos el permiso de explorar por explorar. Porque no es que si eso no te da dinero, si eso no te genera, entonces ¿por qué vas a invertir tu tiempo ahí? Pero es que hay cosas que tú puedes descubrir y quizás tienes un talento que puedes empezar a desarrollar de una forma en la que eventualmente te permita generar el ingreso que estás buscando. Si lo que quieres es desarrollar un emprendimiento, desarrollar un side hustle, un emprendimiento de lado, si tienes otra profesión. Entonces, siento que mucho de esto se basa en darte el permiso para equivocarte, en darte el permiso para explorar sin ponerte los estándares altísimos, porque realmente creo que nadie nos juzga con tanto fervor como nosotras nos Sí, juzgamos a nosotras mismas. Nadie definitivo. te corretea. Sí, es eso. Nadie te exige tanto como tú te exiges a ti misma. Y cuando empiezas a tenerte a ti la misma compasión y la misma empatía y comprensión que tienes tú con tu gente más cercana, es ahí donde se abre este mundo de posibilidades y te das cuenta de que, ¿qué es? O sea, ¿qué tienes para perder? Más allá de explorar algo y decir, bueno, eso no era para mí. Claro. Esa es la forma en la que puedo darte un poco de luz y cómo lo he transitado yo. Y es que en este mundo en donde a veces se nos antoja hacer o probar nuevos caminos, por lo general te comparas con la persona que lleva muchísimos años ahí y dices, es que yo no voy a saber, yo no lo voy a poder hacer, ¿no? Y no te comparas contra la tú de ayer o contra las personas que estarían súper interesadas en aprender más de eso tuyo. Tu curso de copywriting, hazte el favor, y bueno, en general, que es copywriting para solopreneurs. Algo que Ujú. me encanta que me contaste es que te ayuda a descubrir esa voz interior tuya.
no Ujú. escribir como escribía Gabriel García Márquez o como escribe una persona en otro país, sino como escribes tú, como escribiría la esencia de una marca. Y para mí eso es tan importante porque muchas veces veo, por ejemplo, marcas de mamá, ¿no? Que están escritas como si fuera un papel de gobierno, ¿no? Y yo digo, es que esta persona, ¿a quién le está escribiendo? Yo quiero que me cuenten cuál fue la razón real por la que hicieron este producto, o que me hablen de una mamá. Y a veces les falta este lente en donde no es la forma de escribir, es a quién le estás escribiendo, con quién quieres conectar. Y creo que tú le diste ahí en una parte muy mágica, y me encantaría que nos cuentes más de cómo ha sido este proceso de escribir con una esencia y no escribir bajo la Real Academia de la Lengua Española. Para eso también tienes que estar, hacer paz con el hecho de que hay una realidad y es si estás escribiendo para ti, porque vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Vas a escribir para ti e imaginando que vas a escribir para una marca. Entonces, cuando tú escribes para ti o escribes para tu gente ideal, que es como les digo, sea tu comunidad, sea las personas que te siguen en Instagram, tu lista de correos, las personas que tienes ahí que reciben tu newsletter, si tienes un newsletter, y es entender que ellas están ahí para escucharte a ti, para escuchar tu voz. Y creo que, de nuevo, por el deber ser, tendemos a querer sonar profesionales, a querer sonar eh, inteligentes Ujú. y usar palabras que creemos que van a hacer que eso suceda. Entonces, hay un ejemplo que doy que es muchas personas tienden a ser súper elocuentes, a hablar de una forma en la que quedas cautivada por ellas y de repente lees lo que escriben y tú dices, espérate, pero es que ¿quiénes son estas dos personas? Porque ahí no, eso no conecta. Es cómo te atreves a escribir como hablas, cómo te atreves a romper ciertas reglas. Tú solo tienes que leer lo que yo escribo y tú te vas a dar cuenta que ahí hay cosas que la Real Academia no aprobaría, pero es porque a mí eso no me interesa que alguien me venga a corregir o que alguien me diga, oye, esto no se dice así, pero es que eso no importa. Yo lo digo así, así es como yo hablo. Entonces, Claro, tú quieres poder conectar con gente que se siente, o si tu propósito es conectar, y la gente ya conecta contigo en los videos, en la forma en la que te expresas, ¿qué te frena de hacer lo mismo a la hora de escribir? Porque en este caso, no estamos escribiendo essays para ganar un premio, estás escribiendo para conectar y potencialmente para convertir. Y en mi experiencia y mi punto de vista, que no tiene que ser el mismo que el tuyo, pero mi punto de vista es que para convertir tú necesitas conectar, especialmente cuando le estás hablando a un nicho, cuando estás hablando a la gente que está en la misma sintonía en la que tú estás y para quien tú creaste algo, o sea, con ellas en mente. Entonces, ¿por qué le vas a querer hablar a todo el mundo? ¿Por qué vas a querer hablar de una forma general, genérica? Porque a veces decimos, no, es que yo no quiero dejar a nadie por fuera. Pero es que, ¿a quién estás dejando por fuera? A la gente que no te va necesariamente o que no va a conectar contigo o que no es tu gente ideal. Entonces, creo que lo principal que te puede permitir no solo encontrar tu voz, sino atreverte a usarla, es saber a quién te estás dirigiendo. totalmente. Porque al final, si tú crees que le estás hablando a una CEO en X empresa multinacional que es súper tradicional y esa es tu gente ideal, bueno, ya tú vas a ver cómo vas a editar un poco el contenido que vas a poner afuera y la forma en la que lo vas a decir. Pero si tú estás hablando con gente como tú, si tú tienes una audiencia que ya conectó contigo, ¿por qué no? O sea, y esto es lo mejor que te puedo decir, que es lo que es algo que he dicho a las chicas en las clases, es grábate diciendo lo que quieres escribir y luego lo escribes escuchándote o lo transcribes y ya tienes una base para editarlo desde tu propia voz y no tienes que romperte la cabeza empezando con un documento en blanco sin saber qué decir, qué escribir. Imagínate que le estás mandando un voice note a tu mejor amiga, simplemente que te estás dejando a ti misma y luego lo usas como base. Y de verdad, siento que es una de las herramientas que más nos permite liberarnos de ese deber ser y se tiene que escuchar así, porque es la esencia más pura de tu ser. Entonces, eso te puede ayudar también. Y a la hora de escribir para alguien, muchas marcas ya tienen una guía de voz de marca. Y en esa guía de voz de marca, tú tienes el tono de la persona o de la marca, porque también puedes estar escribiendo para marcas personales. Y lo clave, si la marca no tiene esto, porque en estas guías de voz de marca tú encuentras desde el tono, los valores,
si usan emojis o no, qué emojis usan, qué emojis no usan, si usan 3 puntos, si usan un punto, todas esas cosas, qué palabras usan más, tienen palabras propias, hablan, dicen, vamos a arreglar o vamos a setear, o sea, ¿me entiendes? Usan anglicismos o no. Todo esto es parte de esa guía de voz de marca. Y si no la tienen y tú quieres empezar a escribir para alguien, aquí como lo básico es empezar a ver cómo escriben sus correos, suscribirte a sus cuentas, a sus newsletters, hacer research en sus cuentas de Instagram. ¿Quiénes son sus voceros? ¿Cómo hablan? ¿Cómo son sus posteos? ¿Son graciosos? ¿No son graciosos? ¿Son serios? Y ahí te puedes ir dando una idea de cómo va escribiendo esta marca, de cómo es esa voz. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Cualquiera puede escribir. Hay un sinfín de fórmulas de conversión o para la conversión que tú puedes adaptar. Hay fórmulas donde tú empiezas agarrando la atención de la persona, vas viendo el interés, luego vas poniendo el problema que puede tener y le vas dando la solución. O sea, hay estructuras que te pueden ayudar a seguir y a escribir para lograr un objetivo de conversión, que conversión no tiene que ser vender. Conversión puede ser que se sumen a tu newsletter, que le den, que te sigan, que, ¿sabes?, se sumen para una llamada. Al final, ¿cómo logras que la persona tome una acción? Y eso te digo que lo puede hacer cualquier persona. Wow. Me encanta cómo de parte vas desmenuzando, ¿no? Y esto de cómo, yo creo que la página en blanco es la que da muchísimo miedo. O sea, el ponerte con la página en blanco y decir, empiezo con un hola, empiezo con un ¿cómo estás? Empiezo con un... Ajá. Y en cambio lo que dices de, ok, empieza como si le hablaras a tu mejor amiga. ¿Cómo iniciarías esa conversación? O empieza con una fórmula, que las fórmulas, para mí el día que las descubrí, que dije, ok, tiene que haber y hay distintas fórmulas, no es que haya una sola, pero hay muchos recursos en los que puedes ir aprendiendo a escribir y creo que lo más importante al final es el tema de la conexión, o sea, el tema de ponerte en los pies de la persona que lo está leyendo, no de tus peers, no del jefe, no de qué van a decir los demás, sino solamente de la persona que lo está leyendo, porque creo que Ujú. es lo que se nos olvida, ¿no? Y por eso todos estos escritos súper genéricos de, bueno, voy a dar consultoría, ¿de qué? De todo, ¿para quién? Para todo mundo, ¿en qué área? En todas. No me dijo nada, no me dijo qué es lo que vamos a lograr. Exacto. Y ahí es en donde hasta que te pones en los pies de la persona y que sabes que, okey, lo que ellos quieren escuchar es alguien que pueda conectar con su sentir, o con su problema, o con su sueño. Pero bueno, creo que, es un ejercicio que se lleva, como Jade, con práctica, ¿no? O sea, me imagino que tú a tus alumnas las pones a escribir diferentes cartas, o diferentes entradas de journaling, y eso es lo que va soltando esa voz. Lo primero que hago es, de hecho, antes de empezar el programa, por ejemplo, tú vas a recibir un correo con diferentes journaling prompts que te puedan afrontar o que te pongan cara a cara con ese miedo que puedes tener tú a la hora de promocionarte, venderte, de realmente vender lo que haces. Entonces, una vez que tú estás cara a cara con eso, te das cuenta de, ok, ¿cuáles son mis pensamientos sobre vender? ¿Por qué pienso que vender es sucio o sleazy o esto? ¿Por qué pienso que esto? No, entonces tú ahí te vas dando cuenta, ¿por qué cree lo que cree? Porque muchas veces lo más difícil es enfrentarte a tus propias creencias, enfrentarte a o querer revisar eso que te incomoda. Entonces, sí empezamos con esa parte, pero también es importante recordar que cuando haces paz con el hecho de que se va a beneficiar más gente Ujú. con lo que tú tienes para compartir, porque al final todos estamos haciendo esto. Para mí el speech de yo estoy haciendo esto para ti, cree esto solo para que tú te beneficies. No, claro que queremos crear algo que nos pueda generar un ingreso y a la vez ayudar a la otra persona, porque de eso se trata, porque si no, no es equitativo, no es un ganar-ganar. Entonces, siempre empiezo con esa frase o con esa mentalidad de que tú estás creando esto por una razón. Lograr obtener el dinero, sí, tú quieres obtener el dinero, pero ¿qué te lleva allá? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu meta más allá de vender? Todas queremos vender. ¿Cuál es tu meta más allá? ¿Qué vas a lograr con esto? ¿Qué quieres lograr en tu vida para lo que el dinero que vas a generar es el vehículo? Entonces también recordar eso, porque a veces se nos olvida de una forma, o sea, que nos adentramos tanto en el necesito vender o este lanzamiento no le fue bien o es que no, ¿quién me va a comprar? No, espérate, es que tienes un producto bueno, no estás vendiendo aire, recordemos eso, ¿a quién se lo estás vendiendo? Entonces, es toda esa parte de entrar en el mindset de escribir para vender y luego entonces aprendemos las técnicas de escribir para vender que te funcionen a ti.
porque todo lo que te entrego, por ejemplo, cómo lo recomiendo igual? O sea, tú puedes buscar online hoy estructuras de conversión y tú las encuentras y tú dices, ok, esta persona me dice que haga esto, pero lo cool de poder escuchar a otras personas y de trabajar con diferentes expertos y hasta de estar en la comunidad, es que te das cuenta que tú no tienes que seguir el blueprint de nadie. Tú puedes tomar eso como una base y luego vas encontrando tu propia forma de decirlo, de hacerlo y de conectar con tu gente, porque cuando seguimos estos pasos, es súper bueno tenerlos al inicio, porque no sabes por dónde empezar. Y como dijiste, Pau, empezar con la página en blanco es de las cosas más intimidantes que hay, que te puedo apostar que yo que detesto, o sea, fregar para mí es una de las cosas más me gusta porque puedo escuchar mi podcast, etcétera, pero si lo puedo evitar, lo evito. Pero prefiero irme a fregar, irme a doblar la ropa, hacer cualquier otra cosa que no quiera hacer que sentarme a escribir. Y eso nos puede pasar a muchas. ¿Cuántas veces no escoges hacer todo lo que no has hecho en una semana en ese momento en el que vas a escribir porque no puedes con esa incomodidad? Pasan 20 minutos, escribes, borras, escribes, borras. Y es como, no. Entonces, las estructuras te lo hacen más fácil. Y tú, al practicar, sí, es como, hay un quote por ahí o no sé si es un dicho, pero al final lo primero que hagas quizás no sea el mejor, ¿sabes? Como creo que lo he visto en podcast, el peor episodio es el primero que vas a sacar y de resto solo pueden ponerse mejor. Entonces, ¿por qué no salir de eso ya? ¿Por qué no hacerte el favor de empezar hoy a escribir con esas estructuras y de ver, ok, tú quieres hablarle a alguien para que, no sé, digamos que vas a vender un curso en línea, entonces tú tienes un programa o tienes una masterclass, ok, ¿cómo tú capturas la atención de esa persona? ¿Sabes? ¿Qué quiere lograr ella? ¿Cómo agarras ese interés? ¿Cómo le dices, te voy a ofrecer, o sea, vas a aprender X, Y, Z? O sea, ¿cómo le enganchas para que ella se quiera unir a tu clase, no? Entonces, como que hacer eso es tan divertido cuando ya lo ves como una oportunidad, como un juego, como un challenge contigo misma, como, no sé si veían Friends, pero Mónica en Thanksgiving, cuando competía con ella misma, como, este año va a ser mejor. No tienes que competir con nadie, contra nadie, o sea, al final solo tú vas a poder decir las cosas como tú las haces. Yo Total. tengo tantas personas que conozco, que quiero, que escriben para otras personas que son copywriters y tienen mi programa, o sea, míralo, o sea, sabes cuál es el método que uso, pero es porque no importa quién haga, o sea, quién tenga las mismas herramientas que tú lo vas a usar de otra forma. O sea, tu punto de vista es tan valioso que te digo, yo ya no creo contenido tipo 5 pasos para esto, quizás para una clase sí, pero yo lo que te voy a dar es el punto de vista, te voy a dar otra forma de ver las cosas quizás, pero porque siento que eso es más valioso para ti, porque hay tantas personas escribiendo sobre todas estas, el cómo, el qué, y yo acá lo que te puedo ofrecer es como, ok, cómo adaptarlo para ti, porque a veces nos quedamos en el cómo y el qué, pero, ok, pero y entonces, ¿cómo yo lo aplico a mí? Entonces, eso es lo que Claro. usualmente vas a encontrar o lo que trato de darte, porque llegamos a un punto donde se nos olvida que somos creativas, somos seres creativos. No tienes que ser diseñadora gráfica, no tienes que ser excelente con el pincel. O sea, eres creativa en todo lo que haces en tu vida. ¿Cómo ganas más tiempo? Hay que tener una gran creatividad para poder sacar más horas de tu día. Entonces, en general, es como se nos olvida que somos seres creativos y que realmente tenemos un valor que ya existe dentro de nosotras, tenemos un talento, un don. ¿Y cómo usas eso para transformar este canvas en blanco que puede ser una estructura, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Me encanta. Entonces, sí, algo que te recomiendo y aquí para cerrar este punto es que si te cuesta mucho y tienes la oportunidad, vete a tu cafecito favorito, ¿sabes? Si están los niños en la escuela, ¿sabes? ¿Dónde puedes ir tú? ¿Cómo puedes hacerte la vida más fácil, más simple? ¿Cómo puedes eliminar las barreras y la resistencia? Y algo que me funciona muchísimo a mí para eliminar resistencia es irme a un lugar lindo, tomarme un cafecito. Si está dentro de tus posibilidades, sabemos que cada realidad es diferente y quiero hacer esa salvedad aquí, ¿no? Pero si está dentro de tus posibilidades, irte a algún lugar que te haga sentir bien, donde estés rodeada de algo que te inspire, mira, hasta irte al parque con, ¿sabes? Irte al parque o escribir en papel, algo que me ayuda a bajarle dos a la intimidación que te puede dar, es escribir, empezar en papel, empezar en las notas de tu celular. O sea, lo que se vaya sintiendo menos intimidante te puede ayudar a bajarle a la resistencia también. Qué maravilla de consejos. Definitivamente a mí el salirme de la casa cuando hay muchas cosas pasando en mi casa, o sea, si no hay nadie en mi casa, obviamente me concentro mucho, ¿no?
pero sí hay muchas cosas pasando. Todos esos roles, pues, juegan un espacio mental y no eres capaz de decir, no voy a enfocarme en la lavadora, ni en la comida, ni en el timbre, ni en nada, hasta que tú decides, me voy a ir una hora al parque a dedicarme a escribir y realmente pones todo tu foco en eso. Exactamente. Me encanta. Jit, qué importante todo lo que nos acabas de decir. Yo creo que escribir al final es algo que hacemos todos los días y dejamos de creernos que somos buenas para eso simplemente porque pues tal vez antes no lo has hecho de forma oficial, pero si tú te lo Ujú. propones, si tú pues buscas, te pones a hacer ese ejercicio y dices, ok, ¿cómo puedo ahora entender más a la persona a la que le estoy hablando para crear esa conexión? Es posible. Y bueno, algo que me encanta de ti es que tú has escrito para tus clientes en tus programas de freelancer, pero también has escrito para deportistas en Adidas, para marcas de lujo como Chanel, para... Y cómo vas también, pues, tomando como un personaje de teatro, ¿no? Lo que decías, con la voz de la marca, con saber si la marca usa emojis, o saber si usa tres puntos, o saber si usa un lenguaje como muy lleno de anglicismos, te puedes ir metiendo en ese papel que yo creo que ya es como el paso 2 o 3 pero que es lo que realmente te transforme en una copywriter y en alguien que los demás van a contratar justamente para el propósito de con las palabras mover a las personas que te están leyendo. Exactamente. Bueno, mi Jit, muchas gracias por este tiempo, por esta gran charla aquí. A ella la pueden buscar en Instagram como Jit García y también está su programa del cual pues es www.haztelfavor.com o esa URL va a cambiar. Sí, Es así. esta es esa. Ahí vas a encontrar el programa, las clases. También tengo recursos gratuitos. Entonces, aprovéchalos si quieres, por lo menos empezar a tener la noción. Y de verdad, si quieres recomendaciones de programas para formarte como copywriter, porque el programa que te ofrezco yo es para empezar a crear el copy de ventas esencial para tu negocio. Desde tu website hasta tus páginas de ventas, hasta tus correos, todo lo que necesitas para sacar tu negocio, para promocionarte, por lo menos todo lo que yo considero esencial está ahí. Claramente cada persona tiene su librito, ¿no? Pero si quieres recomendaciones de cursos, de todo esto para formarte como copywriter, con gusto, escríbeme y te dejo los links, feliz. Y aprovecha los recursos gratuitos que tengo en la página. De verdad que creo que te pueden ayudar a, pueden ser como esa, como ese flashlight en el camino. Si no está iluminado, te puede ayudar como a ver muchas cosas que quizás no habías contemplado antes. Me encanta, y a conectar cada vez más. Buenísimo. Sí, te mandamos un abrazo muy grande y a todas las que nos escucharon también. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales.